Un informe que nos ha llamado poderosamente la atención, realmente preocupante. Lo ha hecho CESIF, sindicato mayoritario dentro de los profesores, de las escuelas, de los alumnos, la educación pública en general. Hablamos de las agresiones a los profesores y el titular que se arroja de ese informe es que hasta el 53% de los profesores aseguran haber sido víctimas, haber sufrido en algún momento, Maribel, violencia en las aulas. Y Laura, así es, se trata de un informe, un estudio de CESIF que revela ese problema importante también en Andalucía, el aumento de la violencia hacia los profesores en las aulas. Este estudio revela que más de la mitad de los profesores andaluces, el 53%, ahí lo ven, han sufrido en alguna ocasión violencia en las aulas. Según este estudio, la mayoría de estos episodios son verbales, es decir, insultos y amenazas, pero también revela este estudio que ha aumentado hasta alcanzar el segundo lugar, el segundo problema en el entorno educativo, las agresiones a través de las redes sociales. Más del 75% de los docentes denuncian falta de respaldo por parte de la Administración para la gestión de estos conflictos y el 98%, casi la totalidad, reclama el reconocimiento de la autoridad docente. Precisamente para abordar este problema, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está ultimando un decreto que desarrolla esta ley, la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que está previsto entre en vigor a partir del curso que viene 2025-2026. ¿Y qué contempla esta ley? Pues para empezar, la Junta de Andalucía tiene previsto crear una unidad de apoyo al profesorado. La idea es conseguir que estos entornos, los centros escolares, sean entornos seguros y respetuosos. Y además algo muy importante y lo que piden los docentes, reconocer la autoridad pública del docente. Esto implica que cuando, por ejemplo, haya un caso de agresión, su testimonio tenga presunción de veracidad y además cuenten con el respaldo legal y protección jurídica y psicológica. Todo esto está previsto que se aplique a partir del curso que viene en los centros escolares, también durante las actividades extraescolares y en otros momentos en los que puedan verse agredidos los profesores, Laura, como por ejemplo las redes sociales en Internet, el caso del ciberacoso. Vamos a hablar de esas redes sociales, Maribel, que nos trae ya ese dato. El 53% de los profesores andaluces se sienten amenazados y agredidos, pero ese dato no es lo peor. Lo peor es que nosotros hemos hablado con Elena Tagua, que es la responsable de educación aquí en Sevilla, de este sindicato que ha hecho el estudio de CESIF y que nos dice que este 53% es poco, que son muchos más los agredidos, pero que no denuncian por miedo. Nuestra comunidad son datos contundentes, hemos tenido más de 2 millares de respuestas, pero sí que es cierto que puede haber muchos docentes que efectivamente se vean expuestos a agresiones tanto de tipo físico, tipo verbal, amenazas, insultos, faltas de respeto, que son lo que nos ponen de manifiesto en definitiva, y no hayan participado en esta encuesta. Y carecemos de esos datos, pero bueno, resulta bastante representativo e ilustrativo de lo que está ocurriendo en nuestros centros educativos y en el día a día del profesorado. Habla de ese día a día, de los alumnos y del profesorado, y nosotros también le hemos querido preguntar, ella que está sondeando esas aulas en el día a día, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué factores pueden estar influyendo para que verdaderamente haya más violencia en las aulas y si esa violencia la ven también entre los propios alumnos? Existe una conflictividad en la aula debido al excesivo número de alumnos que existen. La realidad a la que se enfrenta el profesorado hoy por hoy es muy distinta que la que teníamos hace 30 años. Entonces, las ratios que teníamos hace 30 años no responden a los conflictos que teníamos actualmente. El papel educativo que ejercían las familias hace 30 años no es el papel educativo que ejercen las familias actualmente. Y las redes sociales, que es uno de los tipos, digamos, de violencia, el 22,25% de las agresiones que se realizan al profesorado es a través también de las redes sociales. Entonces hacen falta más medios, más plantillas de refuerzo para tener un mayor control del grupo. Ella apunta que las ratios ahora son más elevadas, que quizá la familia no estamos haciendo en casa el papel que debemos, lo perjudicial de las redes. Todo esto puede ser un cóctel, una combinación perfecta para que aumente esa violencia, sobre todo entre los jóvenes.
sí que se ha incrementado. Esa conflictividad, esa violencia entre el propio alumnado es más cruenta, por calificarlo de algún modo, en secundaria. En torno a un 69%, son las situaciones de conflicto entre iguales, frente a primaria, que es en torno a un 45%, las situaciones de conflicto entre iguales. Esa diferencia en secundaria hasta casi el 70%. A medida que vamos creciendo parece que aumenta ese conflicto. No sé si tendrá algo que ver que en primaria, cuando no se tiene acceso a las redes sociales, sea mucho menor ese problema, esa violencia entre los jóvenes, y a medida que crecemos, que tenemos acceso a las redes, aumenta el problema, aumenta la violencia y el conflicto. ¿Será eso, las redes sociales? Sí, las redes sociales es una cuestión que está afectando negativamente a la convivencia en los centros educativos, tanto en la parte de agresiones al profesorado que nos ocupa, como efectivamente las agresiones y los conflictos que surgen entre el propio alumnado, ¿no? Las redes sociales están teniendo un impacto muy negativo en el clima de convivencia de los centros educativos.